En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. De agosto de 1979. A eso de las 7 de la tarde, Enrique Martínez Moreno, un tractorista de 24 años, observa en Casas de Haro, en Cuenca, un extraño objeto posado sobre su cabeza en completo silencio. Siempre según el relato del testigo, había parado el coche para hacer sus necesidades cuando de repente notó algo raro en el ambiente, algo que se confirmó cuando alzó la vista al cielo. El objeto tenía una forma vagamente parecida a una trompa, así lo describió, con una punta terminada en color gris claro y medía unos 5,4 metros de longitud. El testigo relató que el objeto ascendió verticalmente a baja velocidad y pasó por encima de su cabeza en completo silencio. Lo más inquietante fue que el objeto parecía haber rozado la copa de una encina de unos 5,5 metros de altura. El testigo, como es normal, presa del pánico, abandonó su automóvil y huyó a través del bosque. Hasta aquí tendríamos un caso ovni de tantos. Muchos habrían dado el caso por inexplicable, otros lo habrían convertido en una prueba irrefutable de la visita de seres de otros mundos. Sin embargo, lejos del impactante relato y la interpretación popular y sensacionalista del incidente, existía ya entonces en España un grupo de estudiosos ovni que, lejos de las aspiraciones mediáticas, la popularidad o la confirmación de creencias propias, enfrentaban cada caso ovni con la mente fría, sin invalidar al testigo o rechazar su experiencia, pero con la intención de hallar posibles explicaciones a sus extraordinarias historias. En lo que respecta al caso ovni de Casas de Haro, en 1979, tras encuestar al testigo, primer paso en una investigación, los investigadores analizaron el terreno, y aunque el testigo afirmaba que el objeto había rozado la encina, no se halló ninguna huella física, tampoco restos de combustión o alguna rama rota. Ante la descripción de esos soportes o patas que el testigo dibujó y la forma del objeto, los autores ya empezaron a sospechar de una aeronave convencional. Siguieron tirando del hilo y consultaron a las autoridades, recibiendo respuesta oficial del general Andrés Casinello, director general de la Guardia Civil en aquel entonces. El informe oficial confirmó que ese mismo día un helicóptero del cuerpo participó en las labores de extinción de un incendio en la provincia de Valencia y que por razones de ruta y autonomía, el helicóptero sobrevoló la zona de Casas de Haro aproximadamente a la hora del avistamiento. La apariencia del helicóptero, sus patines de aterrizaje, su maniobrabilidad, explicaron punto por punto la extrañeza del relato del tractorista. Hemos decidido arrancar con esta historia porque, aparte de que fue investigada por nuestro invitado de esta semana, refleja a la perfección su trayectoria y su punto de vista con respecto al enigma ovni. Hoy despedimos la 10ª temporada del Dragón y queríamos hacerlo de un modo muy especial. Llevábamos años detrás de la entrevista que os vamos a ofrecer. Un personaje incómodo para gran parte del sector ufológico, precisamente por su enfoque científico y racionalista. Poco dado además a especulaciones gratuitas y con más de 60 años de estudio del fenómeno ininterrumpidos. Se trata de Vicente Juan Ballester Olmos, historia viva de la ufología en nuestro país y que al margen de gustos o de simpatías ha dejado una huella imborrable en este asunto.
Vinculado en su momento a la desclasificación OVNI en España, hoy queremos saber más sobre su trayectoria, su visión del fenómeno, sus dudas, sus certezas y sobre todo, cómo se puede abordar el enigma OVNI desde el método científico, mal que les pese a algunos. Y os pido por favor que escuchéis con atención y sin prejuicios. No se trata de un programa a favor o en contra del fenómeno, para nada. En los próximos minutos vamos a comprobar que se puede estudiar de forma seria y rigurosa el fenómeno OVNI y otras anomalías sin perder el entusiasmo por los interrogantes que plantea. Al contrario, cuando uno trata de comprender más allá de creencias, descubre nuevas preguntas, nuevos enfoques, nuevos interrogantes, más estimulantes si cabe. Bienvenidos y bienvenidas al Dragón Invisible. Comenzamos. Misterio. Del latín mysterium. Cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Aunque nosotros no estamos tan seguros. El Dragón Invisible. Un programa para hacerse preguntas. Pues tal y como hemos adelantado en la introducción, despedimos esta 10ª temporada del Dragón Invisible con un invitado al que teníamos muchísimas ganas de recibir aquí en el Dragón Invisible, de poder charlar con él, y lo hacemos con motivo pues de una noticia casi más importante, y es que acaba de publicar un nuevo trabajo que de alguna forma vamos a presentar en los próximos minutos. Como decimos, va a estar con nosotros Vicente Juan Ballester Olmos, considerado sin duda una de las figuras más relevantes de la investigación del fenómeno OVNI, y aquí el término o el concepto investigación desde luego tiene mucho sentido, y también un referente en lo que respecta a la materia a nivel internacional. Lleva cerca de 6 décadas dedicado al estudio de los fenómenos aéreos anómalos desde una perspectiva rigurosa, crítica y basada, al menos en la evidencia, o tratando de seguir un método. Ha publicado cientos de artículos, numerosos trabajos especializados y libros pues que son, desde luego, clásicos y obligatorios en el terreno de la ufología. OVNIs, el fenómeno aterrizaje, los OVNIs y la ciencia, Enciclopedia de los encuentros cercanos con OVNIs, y el último de ellos, editado por Reediciones Anómalas y que lleva por título UAP, Los OVNIs del siglo XXI. Vicente Juan, ¿qué tal? Bienvenido al Dragón Invisible. Encantado de estar con vosotros. Yo sé que en los últimos años no eres especialmente prolijo en entrevistas, no te gustan demasiado, así que yo voy a hacer una pequeña trampa y en lugar de llamar a esto entrevistas, si te parece, vamos a plantearlo como una charla. ¿Por qué esto de las entrevistas? Bueno, en realidad a mí la exposición pública es algo que ni me ha interesado ni he necesitado. Lo he hecho porque de alguna manera había que responder las preguntas del público formuladas a través de periodistas como tú. Pero no es algo en lo que yo me sienta especialmente cómodo. En este caso acabo de publicar un nuevo libro, el número 17 de mi trayectoria investigativa literaria, y bueno, qué menos que exponerlo un poco ante los medios de comunicación. Al menos así me pide mi editor. Tu editor. Hay que decir que yo ya tengo algunos compañeros que sin haber leído todavía el libro ya hablan de él casi como de la Biblia de la ufología. Insisto, yo sé que esto preguntárselo al autor es ponerlo en un brete un tanto pretencioso, pero claro, desde fuera se recibe con muchas ganas. No lo llamaría una Biblia, pero estaba pensando que hay, por ejemplo, un capítulo que llamo curso acelerado de ufología, en donde he hecho una especie de compendio de la mejor literatura e investigación hecha en los últimos años. Y la lectura de ese capítulo yo diría que equivale a varios años de estudio. Quien lo lea ganará o se evitará 3 o 4 años de bibliografía y de estudio. No solamente eso, quien lea todas las referencias bibliográficas de ese capítulo tendría, digamos,
pues en ufología el equivalente a una licenciatura. Y eso sí, quien lea el millar de referencias bibliográficas de todo el volumen podría ya perfectamente considerarse un catedrático. Eso sí que es una anomalía. En un libro de ovnis encontrarse con referencias, con bibliografía, con notas, no es tan normal en la literatura, vamos a decir, más popular en lo que respecta a la materia. Pero mi trabajo ha sido siempre así. Has citado mi primer libro, el fenómeno de aterrizaje, ya estaba preñado de referencias. Mi trabajo siempre ha sido así. Cualquier cosa que afirmo o que escribo tiene que estar documentada y tiene que tener una referencia que el lector más interesado pueda encontrar y pueda documentarse, leer y comprobar que lo que yo afirmo es rigurosamente cierto. Vicente Juan, nos comentabas precisamente que, bueno, pues que todo aquello de la exposición mediática es algo con lo que convives, porque al final también se trata de dar respuestas, pero no es ni de lejos tu principal prioridad, al revés. La prioridad es la investigación, el conocimiento del fenómeno. Mi única prioridad ha sido la investigación, que es básicamente llegar a un conocimiento de un tema que siempre me ha subyugado desde que era muy joven. A raíz de esa investigación de campo, encuesta, estudio, reflexiones, trabajo estadístico, trabajo de recopilación de datos, etcétera, reuniones con colegas de todo el mundo, llega un momento en que creas tu propio material que expones en forma de artículos y en forma de libros. Entonces, mi prioridad ha sido investigar, y los libros y los artículos son un subproducto del trabajo de estudio y de investigación. Me refería o hacía el comentario en lo que respecta a lo mediático, en una cuestión que luego saldrá durante la conversación, y es que, claro, a nivel popular sigue, bueno, pues masivamente sigue copando el terreno de la ufología una serie de perfiles o de personajes que de alguna forma la desvirtúan, pero después llegaremos a eso. Antes de nada, y yo creo que es relevante, sobre todo para conocer bien tu postura, tu posición y tu conocimiento, es saber cómo, o sea, no cómo definirlo, sino cómo entiendes a día de hoy el complejo fenómeno ovni. Vamos a ver, si la pregunta es ¿existen los ovnis? La respuesta es sí, naturalmente que sí. Siempre que a continuación expongas o definas qué es ovni. Si entendemos por ovni algo que la gente ve en el cielo o en tierra y que es incapaz de explicar, incapaz de conocer su naturaleza, claro, sí que hay muchos ovnis. Lo que ocurre es que cuando esas observaciones se pasan por el tamiz de la investigación, de la encuesta, del estudio, compruebas que la inmensa mayoría se pueden explicar. Y la estadística de los centros de investigación de todo el mundo indican que apenas el 1 o el 2% de los casos quedan sin explicación. Y quedan sin explicación desde mi punto de vista porque la investigación o no está bien hecha o la información que el testigo da no es correcta. Y en cualquier caso, aunque haya un 1 o 2% de fenómenos inexplicados, el porcentaje tiende a cero o es cero si hablamos de casos muy relevantes, de casos de lo que llamaríamos de alta extrañeza. Iba a preguntarte a continuación precisamente dónde puede residir el interés para la ciencia en estudiar este tipo de casos, y entiendo que principalmente en ese interés, digamos, o en ese cajón desastre que podríamos denominar residuo ovni, es decir, aquellos casos, ese porcentaje, como dices, tiende a cero, pero que no manejamos una explicación certera y definitiva. Lo interesante del estudio del fenómeno ovni es que es multidisciplinar. Quiere decir, aquí hay campo de estudio para ciencias físicas, para astronomía, para aeronáutica, para astronáutica y para ciencias sociales, psicología, sociología, historia, etcétera. El campo, hay muchas disciplinas que pueden aplicarse al estudio del fenómeno ovni. Y precisamente
no sé si ahí radica también parte de, bueno, pues del interés durante tantos años en seguir con la materia, porque quiero decir, en seguir investigando la materia por tu parte, porque a lo que voy es, si llegamos a la conclusión de que gran parte de este tipo de fenómenos pueden tener o encontrar una explicación y los que no, en ocasiones es por falta de datos o datos débiles que no nos llevan a una conclusión. Claro, me pregunto por qué seguir investigando tantos años. Entiendo que por esa riqueza intelectual también de otras materias. Bueno, hay que considerar que yo llevo de una forma continua 60 años dedicado a la investigación OVNI, naturalmente aparte de mi profesión, etc. 30 de los primeros años, podríamos decir, grosso modo, mi postura era no tan escéptica como ahora. O sea, mi actual postura no es algo preconcebido, es el resultado de una evolución intelectual basada en la experiencia de investigación. Y los últimos 30 años he consolidado mucho más una convicción basada en evidencia de que el fenómeno OVNI no existe como posibilidad extraterrestre, por ejemplo. Pero es una materia, como he dicho, muy amplia, que genera la posibilidad de adquirir conocimientos en disciplinas científicas que enriquece mucho, y es una materia muy interesante, es fascinante de seguir estudiando. Y hay muchos aspectos que todavía tienen que ser investigados y dilucidados. Y dicho esto, ¿sí? Yo ya he puesto fecha a mi jubilación ufológica. ¿Cuándo está prevista? Yo tengo ahora 77 años. Bien llevados, pero 77 años. Las cosas como son. En torno a cuando tenga 80 años probablemente, y termine en torno a 5 libros que llevo a mitad. Ajá. Dejaré ya la investigación, probablemente con un libro, con la edición o con la preparación o con la redacción de un libro dedicado exclusivamente a la desclasificación de los ovnis por parte del Ejército del Aire de 1990 a 1999. Esa quiero que sea mi última obra, y después de esto me dedicaré a mi familia, a escuchar música, a seguir leyendo y a disfrutar. Y hablando de disfrutar, Vicente Juan, si volvieses a esa edad de 15, 16 años, donde empieza a despertarse un poco el gusanillo por este tipo de intereses, ¿volverías a meterte, sabiendo todo lo que sabes hoy en día, de nuevo a investigar el fenómeno tan concienzudamente? Decididamente sí, porque todo lo que he aprendido en todos estos años ha sido enorme. Si tú miras mi biblioteca ¿sí? personal, encontrarás libros de casi todas las asignaturas y disciplinas científicas que me he visto obligado de alguna manera a consultar, a leer y a estudiar para tener un buen asesoramiento personal y científico para abordar algunos de los avistamientos. Todo ese enriquecimiento personal es algo que me llevo encima, y es algo que por lo que naturalmente sí repetiría toda esta vida de dedicación a la ufología. Y hablando de ufología, Vicente Juan, veníamos comentándolo, yo lo venía pensando estos días también de cara a la entrevista, y yo diría que eres uno de los pocos investigadores en el terreno de las anomalías que realmente se ha centrado y se ha especializado en una cuestión, porque después nos encontramos perfiles de gente que sí que sigue o que trabaja y estudia el tema OVNI, pero a la vez lo hace con otro tipo de anomalías, como pueden ser los fantasmas, el más allá, los enigmas de la historia. Es que claro, dominar una materia como para ponerse con otras tantas. A lo que voy es, ¿hay interés también en esos otros terrenos de las anomalías, o la ufología ha sido el foco al máximo? En realidad yo siempre me he centrado en el tema de los ovnis, porque bueno, el que mucho abarca, claro. mucho abarca, poco aprieta. Claro. Eso es algo elemental. Entonces, de todas formas, yo no he sido muy amigo de estudiar, aunque
tengo información, naturalmente, del mundo de los misterios. Quiere decir, estudiar los fantasmas, parapsicología, el monstruo del lago Ness, el Yeti. Claro, cuando era jovencito, yo tenía curiosidad por todas esas temáticas extrañas. Porque los misterios siempre te incitan y te hacen hacer preguntas. Pero yo en un momento determinado creí que de todo ese abanico de anomalías, el único que probablemente podía producir evidencia física es el de los objetos volantes no identificados. Me centré en ese tema y, en fin, creo haber producido algunos desarrollos y creo haber contribuido en algo al conocimiento de ese fenómeno. Desde luego que sí, desde luego que sí. Lo que no sé, Vicente Juan, es porque nosotros en este programa, en El Dragón Invisible, bueno, pues ya lo comentábamos a micrófono cerrado, es un programa con una línea editorial muy clara, muy marcada, crítica, muy racionalista, y es verdad que nos encontramos muchas veces la sensación de predicar en el desierto. Quiero decir, la gente, el público mayoritario, muchas veces prefiere la fantasía o la promesa de la creencia a la evidencia a veces más decepcionante en según qué temas. Entonces yo quería preguntarte por qué precisamente la gente prefiere muchas veces esa explicación más fantasiosa que confirma ciertas ideas o ciertas creencias, pero casi, y utilizo el verbo con todas las letras, casi que rechaza esta visión más crítica, más escéptica. No sé si coincides conmigo. Bueno, yo entiendo perfectamente que a la gente le guste creer o pensar que existen otras cosas ajenas a nuestro día a día, al ir todo el día a la oficina, a llegar a final de mes, a tus relaciones personales. A veces la vida pues es dura, es complicada, y tener ciertas esperanzas en que existen cosas que la ciencia no puede explicar, eso es algo que atrae. Y bueno, programas de televisión dedicados a los misterios, por ejemplo, en todo el mundo, pues tienen una audiencia tremenda. Yo conozco mucha gente de un nivel científico alto que regularmente ve ese tipo de programas, y cuando hablas con él y dices, oye, me extraña que una persona doctorada como tú cada semana pues sea oyente de este programa. Bueno, me dicen, es entretenimiento, esto me distrae, esto me evade de mi día a día, esto no te digo que me hace feliz, pero me distrae, es algo que interesante, es algo curioso y bueno, es una forma de pasar el tiempo. Podríamos hablar, por tanto, no sé si 2 o más niveles de la ufología, es decir, una ufología de consumo, una ufología de entretenimiento que no tiene mayor pretensión con el fenómeno que, bueno, recopilar casos y casos sin profundizar más en ellos, y luego otra que trata de ir un poco al fondo de la cuestión, o por lo menos a comprender el fenómeno. Bueno, hay una ufología de investigación pura y dura, que suele ser pues compleja, numérica, estadística. O sea, de cara al público, más coñazo en todos los sentidos, es decir, totalmente. Hablando mal y pronto. Y luego hay una exposición mediática simple, sencilla, de puro entretenimiento, que tiene muchos consumidores, eso es cierto. Uh-huh. Pero si tú persigues la verdad, pues tienes que optar no por el entretenimiento, sino por la búsqueda de hechos objetivos y la racionalización de los mismos. ¿Y cuál es el principal problema de abordar el fenómeno OVNI? Ahora te preguntaré por la metodología, pero desde una metodología científica. Estaríamos hablando, no lo sé, que uno de los principales problemas es que el ladrillo con el que tratamos de construir esa investigación muchas veces es el testimonio, y como tal es algo débil. Ojo, no estamos aquí atacando a los testigos, sino a lo que todos tenemos aquí en nuestra cabeza, al cerebro, y a lo que cómo interpreta la realidad. El testigo es el elemento fundamental de la ufología, porque es quien te transmite que ha observado algo anómalo o algo presuntamente anómalo.
Y es el kit de la cuestión. El año 2023 yo pues fui el editor el coordinador de una obra de más de 700 páginas, una obra internacional con 50 científicos de 14 países, que abordaba justamente el testimonio de los testigos de casos ovni de alta extrañeza. Quiero decir, el testigo que ve algo en el cielo, que luego resulta ser un avión, un globo sonda, la reentrada de un satélite, no hay ningún problema con ese tipo de testigo. La problemática incide cuando una persona aparentemente normal, con una vida familiar normal, con un trabajo estable también normal, dice haber encontrado por la noche, estando normalmente solo y en un lugar aislado, un objeto material que aparece en el cielo, aterriza, se posa en el suelo y junto al cual aparecen 2 o 3 figuras antropomorfas que al cabo de unos minutos vuelven a introducirse en esa nave y despega y desaparece. Hablamos de ese tipo de encuentros cercanos. Hay miles de ellos en todo el mundo, pero no hay dos iguales. No hay dos iguales. La forma, las dimensiones, los colores, los efectos de los objetos, de los seres, difieren caso tras caso. Y es porque esos ovnis no vienen del espacio exterior, vienen del espacio interior. Es decir, al menos nos olvidamos de la hipótesis extraterrestre y empezamos a tener más en cuenta cómo, insisto, cómo nuestro cerebro, cómo nuestra cultura y cómo nuestras cuestiones, pues muchas veces nos presentan la realidad. Claro, lo que ocurre es que este fenómeno, este modelo que yo llamo una percepción falsa, alienígena, digamos, ese fenómeno, esa percepción, ese modelo no existe en los libros de texto de psicología. Entonces, claro, hay que ahondar en cuáles son los precursores, los rasgos que hacen que una persona aparentemente normal en un momento determinado tenga una visión de ese estilo y después de esto tenga una vida absolutamente normal, ya no tenga más experiencias, no sea algo traumatizante, simplemente lo mantenga en su memoria como un hecho vivido y real, pero sea algo transitorio en su vida, pero que no haya existido en la realidad. Nosotros, yo siempre lo digo mucho, ¿no? Que cuando nos empeñamos en buscar esas huellas o evidencias físicas del fenómeno ovni es difícil, pero muchas veces esa huella queda precisamente en la psicología o en la parte emocional del testigo que ha interpretado una experiencia a la que quizá podamos encontrarle una explicación como extraordinaria y realmente le marca y le cambia a veces el modo de enfrentar la realidad. Pero quería preguntarte si partimos de la base de que la mayoría de los testigos no mienten, al menos de forma consciente, ¿cómo es posible que una persona absolutamente convencida pueda estar, vamos a decirlo así, completamente equivocada en lo que ha visto? Pues eso es un tipo de trastorno psicológico semejante a la alucinación, pero a diferencia de la alucinación tiene un componente o tiene unos rasgos, un perfil muy marcado, que consiste en la supuesta percepción del descenso de una nave interplanetaria pilotada por una serie de criaturas. Ese tipo de alucinación específica, ese trastorno cognitivo, es lo que habría que investigar por parte de psicólogos y de psiquiatras. Y hablando del testimonio, hablando de la fragilidad de la memoria humana, hablando también de la fragilidad muchas veces de las percepciones que en función de circunstancias pueden darse de las formas más extraordinarias, a mí siempre me han dado mucha caña desde el sector quizá pues un poco más que hace trabajo de campo, que entrevista testigos de forma constante,
precisamente por poner en duda la fragilidad del testimonio. Y yo no muestro una hostilidad o no muestro un rechazo al testigo que afirma haber visto algo, pero soy consciente de cómo funciona el cerebro y de las trampas que nos puede jugar. Te quería preguntar precisamente cuál podríamos detectar como error de base metodológico en la investigación OVNI más popular, que a veces no se tienen en cuenta este tipo de cuestiones. Bueno, básicamente es la preparación. Vamos a ver. Porque quiero decir, yo valoro, y de hecho está con nosotros aquí un compañero, como es Miguel Pedrero, que se patea todos los sitios buscando historias, y es algo que valoro y que respeto muchísimo. Pero es verdad que todo aquello de he visto la verdad en los ojos del testigo y estas cuestiones, hombre, es verdad que uno desarrolla una destreza, pero no hay que dejarse tampoco llevar muchas veces por esas impresiones, digamos. O sea, quiero decir, acudir a un método. En 60 años yo he investigado muchísimos casos, y colegas míos lo han hecho también, en los que un periodista o un aficionado al tema, un ufólogo de los que gusta de patearse el campo y tal, no duda de la verosimilitud de un testimonio, y nosotros hemos comprobado que esta persona pues simplemente mentía, ha inventado algo y, en el mejor de los casos, ha confundido algo. Así que eso lo que nos ha demostrado son dos cosas: la falta de preparación por parte de ese ufólogo, que debería de tener conocimientos de... Yo es que he visto, por ejemplo, en entrevistas con compañeros, y esto es un ejemplo flagrante y básico, pero claro, si ya el periodista es el primero que pregunta de qué forma era la nave o eran los seres, ya estás condicionando completamente. O sea, algo tan básico como una entrevista estructurada sin condicionar el testimonio, muchas veces ni se cumple desde el principio. Claro, es que la encuesta, lo que se llama investigación de campo, debe ser llevada a cabo con muchísimo rigor, y ese rigor requiere una preparación y una formación académica que no se tiene. Además, muchos de estos ufólogos básicamente lo que hacen es recoger afirmaciones, recoger testimonios que parecen extraños, y sin mediar una evaluación técnica de los mismos, simplemente de ahí pasan a un programa de radio, de televisión, a un artículo en una revista o a un libro. Entonces, claro, carecen de una consistencia que algunos ufólogos, como yo y como otros, tratamos de complementar con un análisis de ese testimonio, y a través de ese análisis comprobamos que la inmensa mayoría de los casos se pueden resolver de una manera satisfactoria. Uh-huh. Y si te parece, Vicente Juan, vamos a hablar ya de algunos casos investigados por ti en primera persona, y me gustaría que nos señalases algún caso especialmente extraño que haya desafiado, supuesto un reto al método o a vuestro análisis. Vamos a ver. Hay muchos casos, o hay una serie de casos, sobre todo de aterrizaje, de encuentros cercanos, en donde no hemos podido, pues quizás por falta de diligencia, por falta de tiempo, no hemos podido desentrañar. Estoy pensando en algunos casos en que el testigo me cuenta que ha visto pues descender un objeto en forma ovoidal, en donde... Porque permíteme, Vicente Juan, sí, y no quiero ofenderte con esta pregunta, pero ya que sale la cuestión, claro, a mí algo, y aquí lo reconozco, que me fastidia mucho, es la etiqueta despectiva que se te ha puesto a ti y a otros compañeros de ufólogos de salón, cuando habéis hecho trabajo de campo y trabajo de análisis. Bueno, pero vamos a ver, eso es o mala fe o ignorancia. Es a lo que voy, es o que ambas cosas. A lo que voy es que si uno se deja llevar por el relato mediático o el ruido con respecto a determinados perfiles, se puede crear una imagen completamente distorsionada de lo que luego es la realidad. Ya, pero yo, por ejemplo, pienso que no necesito combatir esa sí, mala imagen. Alturas. Mi imagen queda
expuesta Tu trabajo en los habla, libros. exacto. En ese mamotreto de 700 páginas que acabo de publicar, Sí. UAP, los ovnis del siglo XXI, ahí está lo que yo puedo decir y lo que yo quiero Sí. demostrar. Continuábamos con alguno de estos casos que haya sido especialmente desafiante. Sí, bueno, hay casos que no hemos podido resolver, pero simplemente por falta de pericia, por falta de tiempo, cuando alguien te dice que ha visto algo de esa naturaleza, y tú no le has dedicado el tiempo suficiente, no has tenido asesores psicológicos, no has hecho tests, etcétera. Entonces, bueno, has recogido el testimonio y se queda ahí. Muchos casos se pueden estudiar, se pueden examinar con ayuda de los formatos y de las plataformas digitales que hay en la actualidad, por la que puedes saber dónde se encontraba el planeta Venus en el momento en el que este testigo dice haber visto un ovni, o cuando alguien ve un objeto en el cielo, puedes determinar si era un globo sonda estratosférico, etcétera. Entonces, esos casos son relativamente fáciles, pero cuando alguien te habla de un encuentro cercano, resolverlo, a menos que sea falso y que te estén mintiendo, y eso normalmente puedes adivinarlo, puedes resolverlo. Cuando se trata de una persona que ha tenido un, digamos, trastorno momentáneo o transitorio que ha generado esa visión, eso, a menos que en algún momento la ciencia descubra un patrón que señale ese tipo de alucinación específica, claro, los casos de ese tipo quedan en el aire. Claro, nosotros en otro tipo de cuestiones o de otro tipo de fenómenos anómalos, entrevistando a especialistas como neuropsicólogos, psiquiatras y demás, claro, lo que nos dicen es que, aunque no sea crónico, cualquier persona, en según qué circunstancias, es propensa a vivir, vamos a decirlo así de esta manera, una alucinación o un trastorno que nos haga ver algo extraordinario y que ya, en función de cómo interpretemos, le vamos a dar más o menos trascendencia. Claro, si hubiéramos encontrado un patrón, unas constantes con los datos de los encuentros cercanos, podríamos pensar que esas visiones son objetivas, no son propias del testigo. Pero, como he dicho antes, no hay patrones. Hay un régimen caótico de datos y de formas y de distancias y de duraciones y de todos los patrones, de todas las características de los avistamientos. Al no haber patrones, pues tienes que colegir, tienes que admitir que es un fenómeno producido por la mente del testigo. ¿Y qué diferencia hay, Vicente Juan, entre una investigación científica en lo que respecta a un avistamiento ovni y aquella que busca una confirmación de creencias? Pues simplemente en la calidad y complejidad de la investigación. Si tú comparas, lees un libro, por ejemplo, o un artículo, una revista, ajá, en donde alguien redacta la entrevista y describe un cierto avistamiento de un suceso como un aterrizaje, etcétera, y lo comparas con los investigadores de otra escuela más académica o más cientifista. Si tú comparas el nivel de calidad, el nivel de detalle, el rango de comprobaciones que se hace en un sitio y en otro, las mediciones, el acceso a la literatura, etcétera, te das cuenta cómo en un caso se trata de un relato simple, anecdótico, prácticamente novelesco, y en el otro encuentras una investigación en mayúsculas.
Pues Vicente Juan, si te parece vamos a hacer una breve pausa y continuamos enseguida charlando sobre este nuevo libro, UAP, Los ovnis del siglo XXI, editado por Reediciones Anómalas, y un poquito también sobre el método de investigación en este terreno. Continuamos enseguida aquí, en El Dragón Invisible. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Los viernes desde las 12 de la noche y siempre en nuestra plataforma playpodcast.es. Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión despidiendo la 10ª temporada con un invitado de lujo, al que nos hace muchísima ilusión saludar y recibir en estos micrófonos. Él es Vicente Juan Ballester Olmos, considerado, lo hemos dicho al principio, una de las figuras más relevantes en lo que respecta a la investigación OVNI o UAP desde un punto de vista y desde una metodología científica, tratando de comprender qué hay detrás de cada historia. Y lo hacemos porque, desde luego, es de celebrar el acontecimiento de la publicación de su nuevo trabajo. Para muchos, lo decíamos también, el que está llamado a ser la Biblia de la ufología, al menos hasta que vengan los próximos, que ya nos ha comentado que hay algunos libros en preparación. Lleva por título UAP, Los ovnis del siglo XXI, editado por Reediciones Anómalas, y además con prólogo del primer astronauta español, exministro de Ciencia Pedro Duque, por el que ahora le preguntaremos. Pero, Vicente Juan, si te parece, para continuar, hemos estado hablando, divagando un poco sobre la cuestión OVNI, y hablábamos, por ejemplo, de la necesidad, a veces olvidada, de dominar o formarse en determinadas disciplinas científicas que nos permitan después abordar la complejidad del fenómeno OVNI. Si tuvieras que señalar una serie de disciplinas que sí o sí hay que manejar un mínimo para aquel que ahora de repente quiere meterse en este terreno, ¿de cuáles hablaríamos? Porque yo creo que, por ejemplo, la psicología estaría ahí, obviamente la física. ¿Qué disciplinas hay que manejar, al menos un poquito, para empezar a investigar esta cuestión? Después de tantos años, yo ya, he llegado a la convicción de que más bien son las ciencias sociales las más necesarias para abordar el tema de los testimonios, de las oleadas, por lo que psicología y sociología para mí serían las dos ramas de la ciencia más pertinentes para abordar este tipo de temas. La historia, los historiadores, psiquiatras y otros también pueden aportar muchísimo. Y hablando, yo sé que esto es complicado, nos hablabas de que antes en el libro hay un capítulo que lleva por título Curso Acelerado de Ufología. Si te pidiese que nos hablases un poquito desde lo más básico y lo más llano del método que más o menos habría que seguir en un avistamiento o en un caso tipo, ¿cómo podrías describirnos esa metodología que todos deberíamos seguir de alguna manera? Básicamente, cuando uno se enfrenta a un avistamiento, lo que debe hacer es recoger la información completa de boca del testigo sin mediar preguntas. En primer lugar, que haga un relato exhaustivo de principio a fin de todo lo que ocurrió, sin introducir ninguna pregunta que pudiera condicionarlo. Una vez que el testigo ha expuesto absolutamente de pe a pa, de A a Z, todo lo que ha sido la experiencia que ha vivido, entonces tienes que plantear una serie de cuestiones adicionales más técnicas para poder comprender bien y situar en espacio-tiempo ese avistamiento. Naturalmente tienes que servirte de información astronómica, aeronáutica, etcétera, que puedan señalarte el origen o la naturaleza de lo que ha visto. Una buena encuesta, en teoría, o idealmente, debería ser llevada a cabo no por una persona, sino por varias. Porque varias de competencias
académicas o técnicas o científicas diferentes para que como un prisma puedan examinar diversas aristas o diversas áreas del avistamiento. En suma, se trata de analizar en concreto, en particular, con todo nivel de detalle, el avistamiento. No solamente, y la encuesta no termina, como habitualmente se hace después de haber tenido la entrevista. Ya en tu gabinete, en tu casa, tienes que analizar los hechos, hacer nuevas comprobaciones y si es posible, pues volver a hacer una reencuesta, y ese proceso de comunicación con el testigo puede durar pues meses o incluso años. Uno de los casos que cito en el libro, que al final concluyo que fue un falso recuerdo, basado en una visión, en una observación real, digamos, de poca monta, con el curso de los años ha devenido, hecha por un chico de 12 años, con el curso de los años, ha devenido en un falso recuerdo en donde se han incorporado una serie de elementos fantasiosos que no ocurrieron en la realidad. Bueno, pues ese caso yo he estado investigándolo, no de forma continua, durante varios años, recopilando información, haciendo preguntas, repreguntas. Cuando el testigo me decía que es que en ese momento he visto 2 cazas que venían desde la base y tal, pues he tenido que ir a la base aérea a consultar si realmente habían registros de vuelos, etcétera, etcétera. O sea que el proceso de investigación normalmente es muy largo. No solamente consiste en ir con tu grabadora o tu chaleco o el chaleco en un guiño al gran Cabrera también, ¿no? Esos investigadores, esa cultura del chaleco. Eso es. Entonces, no solamente es una entrevista de 2 horas, sino que es algo mucho más complejo, mucho más largo y mucho más técnico. Y Vicente Juan, para centrarnos también un poco en la actualidad del fenómeno, el título es UAP, los ovnis del siglo XXI. Sé que esta pregunta obviamente daría para desarrollarla con calma y para eso están las páginas del libro, pero ¿qué grandes cambios ha habido en el fenómeno, en su forma de manifestarse, en su forma de interpretarlo, incluso en su forma de estudiarlo desde mediados de los 50 a ahora 2026, donde incluso estamos asistiendo a la desclasificación de documentos por parte de Estados Unidos? O sea, ¿cuáles son esos grandes cambios que podrían señalar? Más que cambios en el fenómeno, que bueno, en parte lo ha habido, y ahora espero no olvidar el aspecto, es en el tratamiento del fenómeno por parte del gobierno de Estados Unidos. En Estados Unidos, desde 1952 a 1969, la Fuerza Aérea creó el proyecto Blue Book para estudio de los ovnis. Se cerró a final del 69 porque no se había encontrado nada que fuera especialmente extraordinario ni que supusiera un peligro para la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Desde entonces ya no ha habido, por parte del gobierno americano, ya no ha habido ninguna interacción, no ha habido ninguna implicación más en el fenómeno. Hasta que el año 2008, la DIA, la Agencia de Inteligencia de Defensa, sufragó con $21 millones un proyecto de investigación sobre este tema, que se mantuvo en secreto. Este programa se conoció en el año 2017 a través del New York Times, y en el 2018 la Marina Americana creó un grupo de trabajo para la investigación de los ovnis porque estaba apreciando que en las áreas de sus ejercicios militares se veían ovnis. Después de esto, el Departamento de Defensa se hizo cargo
asumió lo que estaba haciendo la Marina y creó un grupo de trabajo, digamos, más formal, y en el año 2022 ya creó la ARO, que es la Oficina para la Resolución de Anomalías en todos los dominios. Desde entonces se está haciendo un trabajo, yo diría que muy serio, de recopilación y de análisis de casos. Complementariamente con esto, en los últimos años, el Senado y el Congreso de los Estados Unidos ha llevado a cabo una serie de sesiones sobre los ovnis, cosa que ha generado un gran interés popular y mediático. Esto en cuanto al cambio, digamos, de tratamiento del fenómeno. En cuanto al fenómeno en sí, cuando uno estudia los casos que están siendo desclasificados por parte de la administración Trump, los casos que llegan a la ARO, los casos del ovnis de los años a partir del 2000, son un tipo de ovni diferente a lo que tenemos en nuestros archivos. Aquí estamos hablando de ovnis no que aparecen en Oklahoma o en Nevada o en Utah, no, estamos hablando de ovnis que aparecen por el Mediterráneo, en África, en Irán, en Irak. ¿Por qué? Pues porque son el resultado de lo que captan las plataformas y los drones de espionaje y de inteligencia americanos que están en aquellas zonas recabando información. Y que cualquier cosa que pasa por delante en ese espacio aéreo lo registran y queda definido como ovni. Pero esos ovnis no son el fenómeno ovni que hemos estado manejando los ufólogos durante tantísimos años. Esto es otra cosa, es basura observacional, son misiles, aviones, drones, globos que están en unos espacios aéreos no controlados por los Estados Unidos, en el Medio Oeste, en el Oriente Medio, por ejemplo, y que ahora nutren los archivos OVNI de la ARO, por ejemplo, pero eso no tiene nada que ver con lo que teníamos hasta ahora, cuando un campesino de Oklahoma dice haber visto un OVNI aterrizado. Aterrizado, incluso con seres bajando del aparato. Vicente Juan, también me gustaría saber, porque yo creo que tiene una reflexión muy interesante, por qué la NASA de alguna forma se sumó un poco a esta línea de investigación en lo que respecta al fenómeno OVNI, porque también le dedicas un capítulo muy interesante. La historia de la NASA y los OVNIs es muy curiosa. En primer lugar, los primeros vuelos espaciales, las cápsulas Gemini, los Apolos y tal, los astronautas pues veían luces que no podían explicar, y bueno, están registradas en los anales de sus informes y tal. En los años 70 el gobierno estaba recibiendo, ya se había finalizado el proyecto Blue Book, no había ninguna agencia dedicada a la investigación OVNI, pero el gobierno seguía recibiendo pues cartas de ciudadanos que preguntaban o que afirmaban haber visto cosas, y el gobierno pensó, bueno, pues vamos a decirle a la NASA, oye, ocúpate tú de analizar y de estudiar estos avistamientos y de manejar esta correspondencia y tal. Y la NASA le dio un desplante. La NASA le dijo al gobierno, al presidente de Estados Unidos, pues perdone, pero no gracias, no nos interesa, no creemos que aquí haya nada científico que rascar. Claro, han pasado los años y a partir del 2018 el gobierno ya crea grupos de trabajo y incluso una agencia específica, especializada en el tema. Entonces, la NASA cambia de actitud. Ve que hay fondos potenciales para aplicar a este tema. Y entonces, la NASA crea un grupo
crea un equipo y durante un año pues han estado analizando el fenómeno y han aportado una hoja de ruta al gobierno que básicamente es tenemos los científicos, tenemos los satélites, tenemos la metodología, estamos en circunstancias y estamos súper preparados para abordar el estudio de este fenómeno siempre que tengamos los fondos adecuados. En cuanto a la naturaleza del fenómeno, no tenemos ni idea. La probabilidad de que sean extraterrestres es prácticamente nula. En cualquier caso, no hay ninguna evidencia material ni física que señale que el fenómeno es auténtico, es real, pero que estamos disponibles. Sin embargo, el gobierno americano ya tenía esta agencia, la AARO, y digamos que no ha vuelto a recurrir a NASA, y NASA por otra parte ya tiene sus programas y sus proyectos y su presupuesto y tampoco ha vuelto a considerar el tema OVNI. O sea que bueno, fue por una cuestión también un poquito de sumarse a esa línea por el tema de, entre otras cosas, de los intelectual, científicamente querían dar su opinión. La dieron. Fue muy genérica, fue muy general, pero muy crítica, eso sí, y bueno, mostrarán su disposición a trabajar si les concedían presupuesto, claro. ¿Se muestra quizá más interés por la comprensión del fenómeno desde un punto de vista popular que desde estas grandes instituciones, o eso ha empezado a cambiar? Bueno, es que las agencias de investigación como la NASA y otras son muy prudentes. Quiere decir que cualquier cosa que dicen tiene que estar basada en hechos reales y en pruebas. Mientras que el conocimiento, la información popular sobre este tema, pues bueno, es lo que aparece en libros sensacionalistas, lo que aparece en ciertos programas de televisión, etcétera, y esos no están sujetos a ninguna, digamos, postura crítica, ¿no? Y Vicente Juan, te tengo que preguntar porque además, junto a ti, era una de esas grandes ballenas blancas a la que nos hubiera gustado poder entrevistar aquí en El Dragón Invisible, no perdemos la esperanza, que es precisamente el prologuista de este nuevo trabajo, a Pedro Duque, primer astronauta español y exministro de Ciencia y Tecnología. Claro, uno se pregunta, ¿cómo consigues que un perfil de la talla de Pedro Duque, bueno, pues se decida a prologar un libro sobre ovnis? Entiendo que el contenido y el enfoque hace mucho, pero cuéntanos. Porque además a mí el prólogo me ha resultado hasta cierto punto un poco desolador, porque él se muestra como apasionado de estas cuestiones, pero en un momento determinado pierde un poco ese encanto y a veces es difícil seguir. Pero bueno, cuéntanos. Pues fue algo bastante sencillo y bastante casual. En un momento determinado me planteé que el libro debía tener un prólogo y pensé en el perfil. ¿Qué persona puede escribir el prólogo de un libro de estas características? Y pensé, bueno, debe tener una doble faceta. Debe ser un científico y, de otra parte, una persona popular. Entonces empecé a pensar y pensé en tres opciones, en tres nombres, en tres personas. La primera era Pedro Duque. Resulta que un amigo periodista vasco, Luis Alfonso Gámez, presidente del Círculo Escéptico, sí, es amigo personal de Pedro Duque. Y yo le pregunté, oye, Luis Alfonso, ¿puedes presentarme vía email? ¿Puedes hablarle de mí a Pedro Duque y decirle que me gustaría que prologara un libro? Pedro Duque me mostró su apertura a la idea, sí, dijo que estaba disponible, le mandé el libro en forma de PDF para que lo conociera
Y nada, a cabo de muy poco, pues me mandó unas líneas que me parecen muy oportunas. Sí que lo son, sí que lo son. Nos van quedando pocos minutos, pero aún me gustaría abordar una serie de cuestiones. Otra en la línea de lo que estábamos hablando, ya estamos ante la tercera tanda, la última que se ha publicado de documentos por parte de la administración Trump. ¿Qué lectura, cómo estás viviendo todo este proceso? Pues hasta ahora han habido 3 desclasificaciones, 2 en mayo y 1 en junio, probablemente entre 5.000 y 10.000 páginas de documentos, 300 archivos, 150 de ellos son del Departamento de Defensa, ahora llamado Departamento de Guerra. Luego le sigue, pues, una cuarta parte de los archivos son del FBI, luego de la NASA, la CIA y de otras varias agencias. Lo que ha salido fundamentalmente son cosas, hablando de la CIA, de la NASA y del FBI, que ya conocíamos, que ya se habían desclasificado hace muchísimos años. Hay cosas nuevas, pero lo que hay nuevo son informaciones, correspondencia, avistamientos muy antiguos. Hablamos de los años 50, 60, 70, que ya conocíamos. En algunos casos sí que hay documentos y correspondencia que llenan algunos huecos. O sea que desde el punto de vista documental histórico es algo que aplaudir. Luego el FBI está pasando una serie de informes, de entrevistas y de casos que ha recogido en los últimos años. Son casos, a lo mejor tienes un archivo, un informe de 9 páginas en donde el 80% está censurado. Entonces, claro, ¿qué haces? ¿Qué haces con eso? Bueno, bien, Trump dice que es ejemplo de transparencia. Bien, pero ver un informe en que el 50%, el 80% del texto está tachado en negro, pues bueno, no sé qué transparencia tiene. Yo entiendo esa censura, la entiendo, porque sobre todo en los informes que proceden del Departamento de Guerra y que son los informes que está pasando a la oficina, a la ARO, como son registros de drones de espionaje sobre países árabes, claro, conllevan una serie de dígitos, una serie de informaciones, una serie de datos que dan información sobre el vehículo volante, sobre sus capacidades, etcétera. Entonces, claro, esto es un asunto hiper secreto que no sé. Entonces, pero yo lo entiendo, pero por otra parte, darnos esta información y que carezca de datos básicos que puedas reinvestigar, pues es un poco frustrante. Pero todo lo que sea dar al público y a los investigadores información nueva, o información que antes estaba oculta o que era confidencial, eso siempre es bienvenido. ¿Alguna sorpresa, algún detalle, algún dato que te haya servido para cerrar alguna investigación? ¿Algo que te haya sorprendido o agradado especialmente en estas 3 tandas de documentos? Bueno, de las 3 tandas yo he analizado solamente una de momento, no he tenido tiempo pero no he encontrado nada nuevo. He encontrado muchos vídeos muy curiosos en que, a pesar de la falta de datos y de información en muchos de ellos, se han resuelto de una manera convencional. Y hablando de desclasificación, yo no voy a profundizar mucho en esta cuestión porque estoy convencido que otros compañeros lo harán, pero tú fuiste en parte, responsable, asesor en su momento para la desclasificación de documentos OVNI por parte del Ejército del Aire aquí en nuestro país en el año 92, y le dedicas un capítulo también a esa cuestión
cuestión en el libro. Un episodio por el que, bueno, pues se os ha criticado mucho. ¿Cómo recuerdas esa experiencia? Sobre todo ahora vista en perspectiva, si cambiarías algo, si lo harías de otro modo, si consideras que todo está o se hizo de la manera diligente en aquel momento. Ya digo que no es una cuestión en la que yo vaya a profundizar mucho, pero obviamente había que sacarla. Vamos a ver, en 2 palabras. Junto con... Y digo yo, y aquí me mojo, para que la gente no vea qué tal. Yo es un proceso que conozco más o menos superficialmente en contraste con otros compañeros, pero al que yo, visto un poco desde fuera en las diferentes versiones, nunca he llegado a verlo tan escandaloso como se ha pintado. Yo dedico un capítulo en este libro justamente para poner un poco los puntos sobre las IES, y he dicho cosas que no son conocidas. He explicado un poco la historia de cómo pasó todo de forma cronológica. Fundamentalmente, a finales de los años 80, Joan Plana y yo estábamos trabajando en un catálogo de casos militares. Como el mayor número de casos registrados por nosotros eran del Ejército del Aire, pues comencé a hacer una serie de visitas al cuartel general del Ejército del Aire, que era donde se custodiaba la información, y a plantear la posibilidad de que hubiera una desclasificación. En mayo de 1990, el coronel jefe de la sección de espacio aéreo a cargo de esos archivos, quien era el custodio material de esos archivos, hizo una propuesta al jefe de Estado Mayor del Aire en donde proponía desclasificar, y esa propuesta está por escrito. Señalaba que esto era debido a las reuniones con el señor Ballester Olmos. Bien, una de las cosas que incluía esa propuesta era un listadito de los 60 casos que estaban archivados ahí, desde 1962 hasta el 80 y poco. Bueno, a raíz de esto, el Ejército del Aire tuvo la Junta Jefe de Estado Mayor bajó el nivel de materia reservada a un nivel que permitía al Jefe de Estado Mayor del Aire tomar la decisión que quisiera, clasificar, o sea, mantener clasificados o desclasificar. El GEMA entonces dijo, pues voy a desclasificar, yo esto no me interesa, esos archivos están ahí, recibimos un montón de correspondencia a la que solamente respondemos, el tema está es de naturaleza confidencial y no le podemos resolver, no le podemos responder, y eso es frustrante para alguien que sabe que no oculta nada, que tiene ahí unos archivos, recibe cartas de medios de comunicación y de investigadores y solamente les puede decir, lo siento, pero no te puedo dar nada. Eso es muy fastidioso para ellos. Y entonces el GEMA tomó toda la información y la pasó al Mando Operativo Aéreo. Y el Mando Operativo Aéreo tomaron el tema en la sección de inteligencia y se ocuparon de la labor de desclasificación. Entonces, un día en particular, el teniente coronel jefe de esa sección me llamó y me propuso una reunión y me pidió ayuda. Me dijo, básicamente, yo de esto no sé nada, me ha caído este muerto, necesito colaboración. Sobre todo lo que necesito es que me pongáis en antecedentes, que me pongáis en perspectiva los avistamientos. Yo tengo aquí un caso, y ese caso yo no sé a qué se debe y qué lo ha generado. Claro, aquí más que esa sombra de ocultación o de secretismo, lo que luego muchos compañeros comparten es más ignorancia por parte del estamento militar en lo que respecta al fenómeno. Total. Que una necesidad de ocultamiento. Lo digo con todos los respetos. No, pero al contrario. O sea, que a veces nosotros distorsionamos, claro, el interés o la trascendencia que tú o otros compañeros podríais darle al fenómeno no es el que se le da dentro del cuartel. Pero si la dinámica del Mando Operativo Aéreo
era lo opuesto a ocultar. Es que había recibido el mandato del jefe del Estado Mayor del Aire de, por favor, liberar todo esto, estudiar cada caso y hacer una propuesta de mantenerlo clasificado o desclasificado. Todos y cada uno de los expedientes, la respuesta del MOA fue desclasifíquense. Y así se hizo. Durante esos años, yo tuve una relación muy estrecha, muy intensa con el MOA y facilité muchísima información para no solamente poner en perspectiva los casos, sino que creé un grupo interdisciplinar internacional para analizar cada caso y les enviaba también un análisis de ese caso. Para su conocimiento y archivo. Si hablamos de 60 casos, por decir algo, a lo mejor 2 o 3 o 4 de las conclusiones o de la información que yo envié fueron incorporadas a los expedientes desclasificados solamente. Porque no era la razón de complementar el expediente desclasificado con un análisis exterior. No, era simplemente desasnar un poco y dar información. Claro, porque es que ¿sabes? se habló que es que había una consigna porque esos expedientes tenían que salir explicados, que venía de Estados Unidos. No, de hecho, por eso te digo que si tú ves todos los expedientes desclasificados, apenas en 3 o 4 se coló, podemos decir, se coló, aprovecharon alguna de la información que nosotros dimos, ¿no? Como digo, seguro que otros compañeros profundizan mejor en esta cuestión. Yo como pregunta también un poco al hilo, ¿consideras posible una desclasificación en España de nuevo en los próximos años? Sí, es que no hay nada más, no hay absolutamente nada más. Cuando decimos que no hay nada, ¿es que no existen o que no han llegado al estamento? Porque muchos archivos, lo comentábamos a micrófono cerrado, a veces quedan en bases, iba a decir, en cuarteles menores, que no acaban de trascender o que los responsables no lo consideran importante y por tanto no lo elevan. Sí, pero es que desde los años 90 existe ya una normativa, existe una instrucción interna en el Ejército del Aire, por la cual si en alguna unidad del Ejército del Aire se conociera un avistamiento ovni, debe de enviarse a un sitio determinado y allí proceder a una encuesta en profundidad con un nivel con un protocolo ya establecido. Quiere decir que ahora no se puede dar el caso de que un avistamiento ocurra en la base aérea de Zaragoza, ¿sí?, y se quede ahí perennemente, ni tampoco que de ahí se envíe al mando aéreo de combate, al MACOM, y allí se pierda. No, se debe de una base tiene que enviarse al MACOM, al mando aéreo de combate, y allí debe, por instrucción general, debe de investigarse y desclasificarse, o mantenerse desclasificado. Pero no han habido casos. No han llegado casos. ¿Se puede hablar de apócrifos, digamos? Porque sí que han salido algunos casos, o sea, nos han vendido como casos de esos casos vinculados al Ejército del Aire en los últimos años, no vinculados a la desclasificación del 92. Bueno, es que justamente el capítulo que tú has citado de expedientes, ¿sí?, apócrifos es justamente porque son apócrifos. Quiere decir que son ¿Qué entendemos por expediente apócrifo? Pues un relato que quiere pasar por auténtico con implicación de pilotos del Ejército del Aire o navíos de la Armada Española que apoyados a veces por documentación que son falsos, totalmente falsos. Como digo, no es una materia o una historia que yo domine al respecto, entonces nos quedan además pocos minutos, tampoco quiero abusar de tu confianza, pero sí me gustaría, Vicente Juan, ya casi para ir terminando, unas cuantas preguntas. Hemos hablado de mucha metodología, mucha reflexión. ¿Algún caso, alguna historia en concreto que, aunque sea por no haber podido desentrañar, por falta de datos, por lo que sea, tengas grabada a fuego?
Yo siempre hablo del caso de Turís en Valencia en 1979, en que un campesino vio un objeto aterrizado y unos seres a su alrededor, etcétera. Yo he hablado con él en su momento, en el 79, 30 años después volví a entrevistarle. La persona mantenía como cierto y como real lo que le había ocurrido. Y ya he sido incapaz de encontrar un fallo en su testimonio. Claro, por otra parte, más que el tipo de objeto, el tipo de los seres, la configuración, la altura, el disfraz, la vestidura que llevaban esas criaturas, se asemeja muchísimo en una de las películas de ciencia ficción de la época, La Guerra de las Galaxias. Bueno, ostras. Ajá, vale, Una pues sí fue conocido, sí. Entonces, uno de los seres que habitaban en un desierto. Sí, de estos que eran pequeñitos, que iban como con una especie de vestidura especial, tal. Bueno, pues se asemejan muchísimo a la descripción que hizo este campesino. Seres que no han vuelto a aparecer en ningún otro lugar en la casuística ufológica mundial, y que por otra parte aparecían en las revistas de la época, en Hola y en las revistas populares que puedes encontrar en cualquier kiosco o en la mesa del dentista, por ejemplo, ¿no? Donde estaban fotografiados esos seres. Entonces, claro, puedes pensar que eso fue otro ejemplo de falso recuerdo, pero no lo puedes explicar, no lo puedes probar a ciencia cierta. Y ya, como digo, preguntas más breves. Yo sé que tú eres una persona muy, muy objetiva, muy racional, así lo reflejan tus trabajos, y que intentas dejarte llevar poco por la fantasía y demás, pero ¿alguna ilusión que hayas perdido durante estos años en lo que respecta al fenómeno? Es que yo nunca me he movido por ilusión. Me he movido por un deseo, primero particular y personal, de saber más acerca de un fenómeno extraño que aparentemente se movía por los cielos, y que la ciencia no podía explicar eso. Para mí fue motivo de no te voy a decir preocupación, pero sí de gran interés. Ajá. Entonces, en el curso de los años, pues he ido aprendiendo, he ido conociendo el fenómeno, he ido conociendo a los observadores de ese fenómeno, y como resultado, pues he ido produciendo esos artículos y esos libros. Y la ilusión, digamos, perenne es la búsqueda del conocimiento y la búsqueda de la verdad. Así que no he perdido ninguna ilusión. Al contrario, estoy más bien feliz de que al cabo de los años ya tengo las ideas bastante claras sobre lo que hay y no hay en el fenómeno ovni. Y con respecto quizá al mayor error a nivel popular que se comete al interpretar el fenómeno, ¿estaría quizá la hipótesis extraterrestre? Sí, es una hipótesis maximalista, pero lo curioso es que esa hipótesis nació de 1947 a 1950, más o menos, cuando estaban en boga los platillos volantes. Claro, y no olvidemos que incluso antes del 47 todo ese contacto con Marte, es decir, toda esa cultura marciana que se desarrolla desde finales del 19 hasta el 47, es decir, que esa idea estaba en el imaginario popular, que no nace de la nada. Esa idea estaba, en efecto, pero fueron ciertos autores de libros los que empezaron a popularizar la tesis de los aliens, del origen extraterrestre de los ovnis, pues eso, desde los 47 a los 50. Y fue después de que se hubiera popularizado el concepto de los extraterrestres cuando la gente comenzó a ver platillos volantes descendiendo, aterrizajes y seres. O sea que cuando uno podía decir, bueno, es que en los años 60 y 70 y 80 han habido cientos de avistamientos de naves
aterrizadas y de humanoides. Y a partir de ahí se ha desarrollado, pues con lógica, la tesis extraterrestre, porque en el mundo no existen ni esas naves con esas capacidades, ni existen esos seres. Pero no, lo curioso es que la tesis extraterrestre existió y ya se había puesto de manifiesto antes de que se produjeran ese tipo de avistamientos. Eso es una contradicción, vamos, muy, muy, muy curiosa. Y por tanto, y casi para terminar, nos quedamos de momento, te pregunto, con ese palabra que a muchos les da urticaria de que el fenómeno OVNI, por lo menos a grandes rasgos y en base a tu investigación y a los casos recogidos, estaría más cercano a esa hipótesis psicosocial que a otro tipo de alternativas explicativas. Sí, definitivamente. No solamente eso, sino en los últimos años algunos expertos norteamericanos están hallando rasgos de tipo religioso en la creencia. O sea que más que psicosocial puede tener elementos casi de tipo creencia religiosa. Vicente Juan Ballester Olmos, vuelvo a repetir, acabas de publicar UAP, Los ovnis del siglo XXI, editado por Reediciones Anómalas, y te agradezco de verdad que nos hayas dedicado estos minutos. Yo estoy convencido que después de esta charla habrá muchos compañeros que la escuchen y dirán: qué manera de desaprovechar unos minutos con Vicente Juan, que no ha sido a determinadas cuestiones. No lo sé, yo solo espero que los oyentes hayan descubierto una manera diferente de entender, de estudiar y de acercarse al fenómeno OVNI, y que, como siempre decimos, si quieren saber más, pues lo mejor es sumergirse en estas más de 700 páginas, que por cierto vamos a sortear un ejemplar dedicado por Vicente Juan, así que ya podéis ir participando. Y Vicente Juan, esta digamos, forma de terminar el programa que siempre hago con todos los invitados, aquí de verdad espero que se cumpla. Ya sé que tienes previsto jubilarte de la ufología en apenas unos años, pero espero que no sea la última vez que podamos charlar en los micrófonos del Dragón Invisible. Gracias de verdad por atendernos. Por mí encantado. Gracias a vosotros. Suscríbete al Dragón Invisible. Todos los episodios y contenidos adicionales en cmmedia.es y en nuestros canales de iVoox, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y YouTube. Y llegamos al final de la que ha sido la 10ª temporada del Dragón Invisible, y lo hacemos, por supuesto, con el deseo de que hayáis disfrutado y aprendido con nosotros durante todos estos programas en los que nos hemos hecho infinidad de preguntas. Por el momento nos despedimos y, por supuesto, os queremos dar las gracias, como siempre, por acompañarnos, por formar parte de este equipo cada semana y por convertirnos en uno de los programas más populares en las diferentes plataformas de podcast. También, como no, agradecer a cada uno de los invitados que nos han acompañado esta temporada y que nos han dado su tiempo y su disponibilidad. Sin ellos, el Dragón no sería ni de lejos lo que es hoy. Como tampoco lo sería sin el apoyo de Radio Castilla-La Mancha, nuestra casa, desde hace 10 años, y a la que siempre, absolutamente siempre, agradecemos la confianza que deposita en nosotros año tras año. Dicho lo cual, esperamos haber estado a la altura de vuestras expectativas. Temporada tras temporada hemos intentado hacer algo, pues más allá de hablar de misterio. Hemos querido reivindicar la curiosidad y el pensamiento crítico, tratando de demostrar que se puede hablar de todo tipo de temas sin caer en sensacionalismos baratos, y que además se puede aprender muchísimo estudiando los enigmas y las anomalías. Y ahora sí que sí, con el agradecimiento eterno de todo el equipo que hace de una u otra forma este programa, Juanjo Sánchez Oro, Josete Flores, Alfonso Trinidad, Antonio Luis Moyano, nos despedimos con la promesa de seguir trabajando e investigando para regresar con más fuerza y energía y, sobre todo, con nuevas historias. Gracias de nuevo y feliz verano. Un fuerte abrazo.